Atención España. Lo que era un secreto a voces, hoy se confirma con la contundencia de una puerta cerrada en la cara. Belén Esteban, la autoproclamada princesa del pueblo, ha sido oficialmente rechazada por Antena 3 Televisión. No ignorada, no postergada, rechazada, directamente, sin rodeos. Y lo que este gesto simboliza va mucho más allá de un contrato frustrado. Es el fin de una era. Es la caída definitiva de un personaje que durante más de 2 décadas convirtió su vida privada en el mayor espectáculo mediático del país. Lo que hace unos años era impensable, hoy es real. Belén Esteban ya no interesa. No a las televisiones, no a los productores, no al público. La figura omnipresente que abría portadas, reventaba audímetros y paralizaba platós ha sido desplazada al rincón más temido por cualquier figura pública, la irrelevancia. El rechazo de Antena 3 no es un gesto menor. Es la confirmación oficial de que las grandes cadenas han cerrado el círculo. Ni Telecinco, que la vio nacer mediáticamente. Ni TVE, que opta por otros perfiles. Ni ahora Antena 3, que le ha dado un no rotundo sin siquiera disimularlo. La industria ya no le tiene espacio. Y lo más duro, ya no le tiene miedo. Según fuentes cercanas, la oferta ni siquiera partió de ella directamente. Fue alguien de su entorno quien intentó forzar una reunión, tantear una posible sección, una colaboración puntual, un último salvavidas. Pero la respuesta fue seca, fría y lapidaria, no encaja en el perfil de la cadena. Traducido al lenguaje real, ya no vende. Y es que lo que antes era una mina de oro hoy es una ruina financiera. Lo cuentan los reporteros gráficos. Lo saben los jefes de revistas. Belén Esteban ya no genera ingresos. Nadie paga por sus exclusivas. Nadie puja por sus vacaciones. Nadie quiere fotos de una figura que dejó de ser noticia hace tiempo y que ahora solo genera ruido, no interés. Su última aparición relevante fue en una despedida televisiva que pasó sin pena ni gloria. Ni lágrimas, ni audiencia, ni titulares. Solo un silencio que duele más que cualquier crítica. Un vacío que grita lo que nadie quiere decirle de frente. Belén Esteban ya no importa. Ni siquiera la nostalgia le sirve de escudo. Ni siquiera los años de fidelidad del público son suficientes para mantenerla a flote. Porque el gran mito de Belén era que era del pueblo, pero el pueblo ya ha elegido otras voces, otras caras, otras realidades. Y ella no supo adaptarse, ni reinventarse, ni retirarse a tiempo. En lugar de reconvertirse en referente o empresaria o símbolo de superación, optó por prolongar el personaje hasta el desgaste total. Cada aparición fue más forzada, más desconectada, más ajena al presente. Hasta convertirse en una parodia de sí misma. Una sombra de lo que fue. Y lo más preocupante no es que las cadenas no la llamen. Lo más preocupante es que ella no lo acepta. Que sigue aferrada a un micrófono que ya no le pertenece. Que grita en conciertos que la graben. Que exige atención como si aún le debieran algo. Pero la verdad es otra. Y es brutal. El foco se ha apagado. Y no va a volver. Lo que viene ahora es el abismo. Porque fuera de la televisión no hay colchón. El intento de volcar su influencia en redes sociales ha sido errático, débil, sin estrategia. Belén Esteban como influencer no impacta. No lidera. No arrastra masas. Y sin un plató detrás, su figura pierde el único combustible que la mantenía viva, la visibilidad. Hoy, tras el portazo de Antena 3, Belén Esteban no tiene espacio en televisión nacional. No hay proyecto. No hay propuesta. No hay respaldo. Solo le queda en televisión, ese último reducto de reciclaje mediático donde los rostros caídos buscan mantenerse en pie. Un pisito. Un formato menor. Un eco de lo que fueron. Y aún así, quizás ni eso le alcance. Porque cuando un personaje como Belén Esteban entra en la fase de rechazo total, ya no hay marcha atrás. Ya no es un parón. Es una sentencia. Una cancelación sin comunicado. Una desaparición progresiva. Y es ahí, justo ahí, donde muchos temen por su estabilidad personal. Porque la caída no solo es mediática. Es emocional. Es estructural. En los próximos días veremos movimientos desesperados. Declaraciones fuera de tono. Reacciones inesperadas. Porque el olvido duele más que el insulto. Porque para alguien que vivió bajo el foco, el silencio es insoportable. Y lo que viene no será elegante. Ni sereno.
ni controlado. Será torpe, caótico, desesperado. Este es solo el principio de una caída anunciada. Lo que ha ocurrido hoy es solo la primera piedra de una avalancha que ya no se puede detener. La televisión ha dado la espalda a su reina destronada. Y ahora solo queda ver hasta dónde está dispuesta a caer Belén Esteban para seguir sintiéndose vista. La siguiente parte llegará pronto. Pero ya hay una certeza que no se puede negar: el ciclo ha terminado. Y lo que viene ya no es espectáculo. Es crónica de un naufragio. Público. Doloroso. Irreversible. La caída de Belén Esteban ya no es una hipótesis. Es un hecho. Y lo que viene ahora no es el regreso, no es la resurrección, no es el giro inesperado de una estrella que vuelve. Lo que viene ahora es el desierto. Un territorio donde no hay focos, no hay cámaras, no hay exclusivas. Solo hay eco. Y ese eco, por primera vez, no le responde. El rechazo de Antena 3 no fue un error de comunicación, no fue una negociación frustrada. Fue una decisión calculada, meditada, definitiva. En los pasillos de A3 Media la respuesta fue clara: no es el perfil. No interesa. No suma. Y esa frase lo resume todo. Ya no se trata de su carácter, de sus polémicas, de sus frases hechas. Se trata de una verdad incontestable: Belén Esteban ha dejado de ser rentable. Durante años, las cadenas le perdonaron todo: salidas de tono, ausencias, desplantes, incoherencias. ¿Por qué? Porque daba audiencia. Porque vendía revistas. Porque convertía cada lágrima en oro. Pero esa época terminó. Hoy, los números ya no acompañan. Hoy, los focos no se encienden. Hoy, ni un escándalo suyo logra mantenerse en las redes más de unas horas. Lo que antes era portada, ahora es anécdota. Lo que antes abría Sálvame, ahora se entierra en un tuit. Lo que antes generaba debate nacional, hoy apenas provoca un suspiro. Y ella lo sabe. Lo intuye. Lo siente. Por eso explota en un concierto exigiendo que la graben. Por eso fuerza momentos, intenta provocar, simula naturalidad donde ya solo hay estrategia. Porque la adicción a la cámara no desaparece de un día para otro. Y el síndrome de abstinencia es brutal. Desde dentro, su entorno lo comenta en voz baja. Ya no hay planes. Ya no hay rumbo. Hay confusión. Hay ansiedad. Hay un intento desesperado por mantener la ilusión de que aún hay un camino, de que aún hay un hueco. Pero la industria ha cambiado. Las reglas ya no son las mismas. Y lo más duro, la audiencia también ha cambiado. Los nuevos referentes ya no están hechos de gritos y broncas. Ya no viven del conflicto. Ya no venden su intimidad como si fuera carne. Belén Esteban fue pionera en un modelo que hoy está en ruinas. Fue la cara visible de una televisión que se desangró por exceso, que se devoró a sí misma, y que hoy la expulsa sin mirar atrás. La pregunta ya no es ¿qué hará Belén Esteban? La verdadera pregunta es ¿quién quiere verla? Las cadenas no. Las revistas tampoco. Las plataformas, menos. Y las redes no perdonan la falta de autenticidad. No basta con abrir una cuenta y colgar fotos. No basta con vender productos. No basta con repetir frases del pasado. Para mantenerse hay que evolucionar. Y Belén Esteban no lo hizo. El problema no fue que envejeciera. El problema fue que nunca cambió. Que creyó que el personaje la salvaría siempre. Que pensó que su historia bastaba para sostener una carrera. Que confundió exposición con éxito. Y ahora paga el precio. Los paparazzis ya no la persiguen. Los fotógrafos ya no la buscan. Y algunos incluso cuentan que salir a retratarla es perder dinero. Las fotos no se compran. Las entrevistas no se venden. El mito está agotado. Ni siquiera los escándalos la salvan. Lo vimos en su último intento de romper el silencio, de generar titulares. Lo intentó. Forzó situaciones. Fingió enfado. Se mostró vulnerable. Pero el impacto fue mínimo. Como lanzar un grito al mar. Porque el público ya no está. Se fue. La miró durante años, la apoyó, la criticó, la convirtió en icono. Pero también se cansó. Y en el momento en que se apagaron las cámaras de Sálvame, se cerró una etapa. La etapa de Belén Esteban como figura central de la televisión. Lo que queda ahora es vacío. No hay agenda. No hay exclusivas. No hay contratos.
Solo queda un nombre que fue todo y hoy no es nada. Y en ese vacío, el peligro es real. Porque cuando un personaje vive de la exposición y la pierde, la caída no es solo profesional. Es personal. Es emocional. Es total. Ella misma lo ha dicho en entrevistas pasadas. Sin televisión, se siente vacía. Sin cámaras, se siente invisible. Y ahora es invisible. Totalmente. Y lo peor es que nadie parece querer volver a mirarla. Hoy, Belén Esteban ya no representa al pueblo. El pueblo ha cambiado. Tiene otras prioridades, otros referentes, otras urgencias. Ella fue símbolo de una época. Y esa época ya se ha ido. Para siempre. Y mientras algunos le aconsejan volver en un formato menor, en televisión, en realities de segunda, en colaboraciones nostálgicas, la pregunta que flota en el aire es cruel. ¿Realmente alguien la está esperando? Lo que viene ahora será aún más duro. Porque no habrá más rechazos públicos. Ya no hace falta. Lo que viene es el silencio. La indiferencia. El mayor castigo para quien vivió de ser vista. Y aún faltan más capítulos. Porque esto no ha terminado. Esto acaba de empezar. Hay algo profundamente trágico en la figura de quien fue omnipresente y de repente no está en ninguna parte. Belén Esteban lleva meses intentando sobrevivir sin televisión. Sin la rutina del maquillaje diario, sin el plató, sin los focos, sin ese público que durante más de 2 décadas la convirtió en mito. Y en ese intento por seguir existiendo mediáticamente, ha abrazado la única alternativa que le quedaba, las redes sociales. Pero el mundo digital no es un refugio. Es un espejo. Un espejo que no miente, que no edita, que no filtra con cariño. Y ese espejo hoy le devuelve una imagen que no reconoce. Porque sin plató, Belén Esteban ya no es personaje. Es solo persona. Y como persona, está desubicada, desprotegida, desesperada. El intento de ser influencer no ha funcionado. Las marcas no llaman. Las cifras no acompañan. Las publicaciones apenas generan interacción. Los comentarios ya no son de admiración ni de rabia, son de lástima. Algunos incluso piden que se retire con dignidad. Que no lo arrastre más. Que no se humille. Porque eso es lo que muchos están empezando a sentir, que cada nuevo intento, cada directo improvisado, cada promoción forzada, no es más que un grito de auxilio. Pero ella insiste. Porque no tiene otra cosa. Porque aún no acepta que el tiempo del personaje se acabó. Porque aún se aferra a la idea de que puede seguir estando, sin que nadie se lo pida. El problema es que en el mundo de las redes, nadie regala atención. Se gana. Se trabaja. Se conecta. Y Belén Esteban no ha sabido hacerlo. No entiende el lenguaje del algoritmo. No maneja el ritmo de TikTok. No genera comunidad. No escucha a su audiencia. Sigue hablando como si estuviera en Sálvame. Sigue peleando con fantasmas del pasado. Sigue esperando que alguien reaccione como antes. Pero el antes ya no existe. Y en medio de esa confusión, empiezan los gestos que incomodan. Los arranques. Las declaraciones sin filtro. Las explosiones emocionales fuera de contexto. Hace apenas unos días, en un concierto, se rompió el último velo. Frente a decenas de personas, Belén Esteban pedía que la grabaran. Exigía atención. Reclamaba foco. Como si aún estuviera en un plató. Como si el simple hecho de estar ahí fuera suficiente para ser noticia. Pero no lo era. Y el gesto, lejos de conmover, incómodo. Porque el espectáculo ya no funciona. Porque la figura que antes generaba empatía, ahora genera vergüenza ajena. Porque lo que antes era espontaneidad, ahora es sobreactuación. Y porque lo que antes era autenticidad, ahora parece descontrol. Esa es la palabra que empieza a repetirse en redacciones, en pasillos, en grupos de WhatsApp, descontrol. Nadie sabe qué va a hacer Belén Esteban en su próxima aparición. Nadie sabe si hablará de política, de salud, de marcas o de antiguos enemigos. Nadie sabe si se mostrará alegre o devastada. Porque ya no hay dirección. Solo hay necesidad. Y cuando un personaje mediático actúa desde la necesidad, no hay libertad. Solo hay urgencia. Urgencia de seguir, de figurar, de no desaparecer. Urgencia de seguir viva mediáticamente, aunque sea como parodia de sí misma. Lo preocupante es que todo esto no es solo entretenimiento. Es una señal, una alarma encendida.
Porque detrás de la cámara, detrás del perfil de Instagram, detrás de los vídeos torpes y las frases hechas, hay una mujer completamente desubicada. Una mujer que lleva más de media vida dependiendo de un micrófono. Y que ahora, sin él, está sola. Sola y sin plan. Lo que viene no será fácil. Porque no se trata solo de una carrera que termina. Se trata de una identidad que se desmorona. De una vida entera construida delante de las cámaras. Y ahora, por primera vez, sin cámaras, se ve obligada a enfrentarse a sí misma. A su edad. A su silencio. A su irrelevancia. Y eso, para alguien como Belén Esteban, es una condena peor que el olvido. Quedan aún nombres por decir. Quedan aún situaciones que van a estallar. Porque cuando alguien que ha vivido en el centro de todo es desplazado a los márgenes, la reacción nunca es silenciosa. Va a seguir intentando. Va a seguir forzando. Va a seguir buscando la cámara que ya no la busca a ella. Pero lo más duro no es eso. Lo más duro es que ya no hay nadie esperando su regreso. Lo que antes era expectación, hoy es indiferencia. Y eso, en el mundo de los focos, es la verdadera muerte. Belén Esteban no ha sido solo un personaje de televisión. Ha sido un síntoma. Una construcción mediática deliberada. Un producto creado, explotado y destruido por el mismo sistema que ahora le da la espalda. Y su caída no es solo personal. Es histórica. Porque con ella se derrumba también la televisión que la sostuvo. Una televisión que convirtió la tragedia en espectáculo. El grito en contenido. El dolor en audiencia. Durante más de 20 años, fue la voz de un país dividido entre la burla y la empatía. Fue el reflejo de una sociedad adicta al morbo, al conflicto, a la lágrima fácil. Belén Esteban era carne de sapín. Era oro en audímetros. Era la excusa perfecta para convertir lo íntimo en público y lo público en mercancía. Pero el tiempo pasó. El formato se agotó. Y lo que antes parecía transgresor, hoy resulta grotesco. Porque el país cambió. La televisión cambió. La audiencia cambió. Y ella no. Su legado está lleno de contradicciones. Fue ejemplo de superación y símbolo del estancamiento. Fue reivindicada como mujer hecha a sí misma y ridiculizada como producto desechable. Fue aplaudida por su autenticidad y destruida por su dependencia mediática. Fue lo que quiso ser, hasta que ya no pudo serlo más. Y ahora, al final del camino, queda la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué le debemos a Belén Esteban? ¿Le debemos respeto? Tal vez, por haber sobrevivido al circo. ¿Le debemos admiración? Quizá, por haber convertido el dolor en carrera. ¿Le debemos crítica? Sin duda, por haber validado durante años un modelo de televisión basado en el ruido, la exposición y la miseria emocional. Pero, sobre todo, le debemos memoria. Porque su historia no puede repetirse. Porque lo que ocurrió con ella fue, en parte, responsabilidad de todos. De los que la usaron. De los que la celebraron. De los que la consumieron. Y también de los que callaron mientras el sistema la devoraba sin escrúpulos. El espectáculo se ha terminado. No hay vuelta atrás. No hay reinvención posible. La Belén Esteban que conocimos ya no volverá. Porque el tiempo no retrocede. Porque los focos no se encienden por lástima. Porque el pueblo, ese que la elevó, ya no la reconoce. Queda ella. Sin televisión. Sin contratos. Sin guión. Y esa es la imagen más dura de todas. Porque no estamos viendo solo a una mujer que ha perdido el trabajo. Estamos viendo a una figura cultural que ha perdido el relato. No hay documental que la salve. No hay reencuentro que reescriba la historia. No hay última oportunidad que funcione. Porque ya no hay público para verla caer otra vez. Ya cayó. Y esta vez, no habrá remontada. Lo que deja atrás es incómodo. Es doloroso. Es necesario. Un legado hecho de excesos, de silencios cómplices, de titulares que jamás debieron existir. Un aviso para todos los que aún creen que la fama televisiva es un lugar seguro. No lo es. Nunca lo fue. Solo fue un préstamo a corto plazo. Y ahora, con el micrófono apagado, Belén Esteban se enfrenta a lo único que no se puede negociar con exclusivas, la realidad. El país que la miraba con morbo hoy cambia de canal. La industria que la fabricó ya fabrica otra cosa. Y lo que antes era mito hoy es archivo. Hoy no ha caído solo una persona.
Ha caído un modelo de televisión. Ha caído una forma de hacer espectáculo. Ha caído el símbolo más visible de una era de ruido, de exceso y de vacío. Belén Esteban no ha sido olvidada. Ha sido archivada. Y su carpeta ya no está en la actualidad. Está en la historia. En esa parte incómoda de la historia de la televisión que todos conocen pero nadie quiere volver a abrir. La princesa del pueblo ya no tiene reino. Ya no tiene corona. Ya no tiene pueblo. Solo queda el eco. Y el silencio. Aquí no maquillamos la caída de nadie. Si estás cansado de que te cuenten solo una parte de la historia, suscríbete. Porque aquí vamos con todo. Y lo que está por venir, solo acaba de empezar.